Perfecto. Bien. Mm, 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 mm. Añadir son- ok. Ya. ¿Están viendo ahí la proyección o no se ve? Sí, profe, Sí. se ve. Profesor, sí, sí se ve. Se ve bien. Se ve Perfecto. rojo. Vamos a ponerle gota a la presentación para que. Bien, entonces, el miércoles pasado, ¿cierto? Revisamos algunas cosas. Comentábamos que en el fondo los seres humanos somos nuestra propia historia a través del tiempo, ¿cierto? Con todos nuestros componentes biológicos, sociales, culturales y principalmente vinculantes, ¿sí? Tenemos una historia de vinculaciones. ¿Ah? Los seres humanos somos nuestros vínculos durante toda la vida. Somos todos nuestros vínculos que nos han marcado, que nos han dejado alguna huella, ¿ah? De afecto o de dolor también, de éxito, de fracaso, ¿cierto? De placer o displacer. Eso es bien interesante porque muchas veces a la gente, ¿cierto? A nosotros mismos, evaluamos nuestra vida según las cosas que hemos logrado, ¿cierto? Nuestras metas, pero no siempre nos detenemos a pensar en cómo está nuestra historia vinculante. Hay mucha gente, por ejemplo, que dice que en su infancia fue muy linda, que sus padres, su mamá los querían mucho y que después parten los padres y cambia la vida y hay soledad, hay tristeza, por ejemplo, y se vive como añorando esa linda infancia. ¿Ah? Ahí lo que cambiaron fueron los vínculos. ¿Ah? Por ejemplo, ¿ah? Y a veces también al contrario, infancias complejas y difíciles y se crean vínculos con personas significativas en la etapa adulta y cambia la vida. Es decir, los seres humanos constantemente estamos necesitando gestionar, construir y mantener vínculos que sean adecuados, vínculos que sean de afecto, ¿sí? En todos los momentos del desarrollo. ¿Ah? Em, y a veces pasa, no sé si les ha pasado a ustedes, pero nos puede pasar a cualquiera, que establecemos vínculos, pero que son dolorosos, ¿sí? Yo creo que más de alguna persona en su vida ha tenido, por ejemplo, una relación de pareja no muy agradable, con harto dolor, y sin embargo, no siempre porque uno sepa que eso genera dolor, uno sale de esa relación, ¿sí? Los vínculos tienen eso, ¿cierto? Que a veces también son capaces de producirnos dolor, de pausar nuestras vidas, de comprometernos afectivamente, laboralmente, ¿sí? Y eso es interesante. Y nos lleva a darnos cuenta de que no siempre saber lo que nos sucede modifica nuestras conductas. ¿Ah? Eh, y eso es interesante porque se supone que somos seres racionales, somos personas que son capaces de conocer su entorno interno, externo. Hablamos desde los supuestos, ¿cierto? Y no siempre un supuesto es una realidad instaurada, ¿cierto? Se supone que sabemos gestionar eso. Sin embargo, nos vemos comprometidos a veces en relaciones que son complejas. ¿Mm? Por lo tanto, insisto, esto es importante. El saber lo que nos sucede no modifica las conductas, no modifica nuestro accionar. Yo puedo saber que me hace mal fumar y sigo fumando. Yo puedo saber que me hace mal comer grasa y cosas así y lo sigo haciendo. Yo puedo saber que estoy en una relación compleja que me daña, que a lo mejor no me tienen afecto y no me quieren, pero no por eso me salgo de esa relación. ¿Me explico, no? ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Y el no cambiar la conducta no significa que no seamos capaces de hacerlo, no significa que seamos personas inoperantes, no. Significa que trabajar con los afectos y las emociones es complejo. Y es algo de lo que vamos a ver hoy día. ¿Sí? Eh, Existen caminos, ¿cierto? Gestiones del pensamiento, eh, que son vías que son caminos racionales,
por ejemplo, en esto de supongamos que estamos en una relación que es compleja, que es dolorosa, que yo sé que me dañan y que no tiene futuro, racionalmente yo lo sé, ¿cierto? Mi entorno me puede decir, oye, ¿sabes qué? Ahí estáis mal. Eso es un camino racional, ¿cierto? Supongamos que va por esta vía, racionalmente hablando. Pero emocionalmente, a lo mejor yo no quiero sentirme solo y estoy dispuesto a pagar cualquier costo con tal de no sentir la soledad. O me aferro a un afecto, o yo construyo un afecto y le doy una connotación que no tiene, idealizando, por ejemplo. Esa es una lectura que es afectiva, que va por acá. Si se fijan, este camino racional, el yo saber que no debo estar ahí, se topa con el camino afectivo. ¿Qué ven ustedes? ¿Se topa o no? No, No, no es cierto. están distantes. Van por vías diferentes. Es decir, un punto importante, y eso lo vamos a ver con nuestros estudiantes, es que no siempre lo racional impacta lo afectivo, porque son discursos, son sentires y son vías que son distintas. Entonces, a veces los papás, las docentes, los profesores le hablan quizás con mucha fuerza y con mucha intencionalidad racionalmente para que entiendan algo, pero estos estudiantes, sobre todo en la adolescencia, están trabajando constantemente en este discurso, en el plano afectivo. Entonces, uno dice, pero ¿cómo si he hablado tanto con ese estudiante y cómo que no entiende? Es porque a lo mejor tenemos que construir ese discurso desde lo afectivo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué le falta enfoque, profesor? Claro, pero en el fondo, mira, por ejemplo, aquí vamos a entrar al plano personal, ¿ya? ¿Quiénes de ustedes alguna vez se ha enamorado? ¿Sí? ¿Ya su compañera? ¿Quién más? Ya, ahí, bueno, los que puedo ver acá en la pantalla, porque no sé si... ¿ah? ¿Quién más se ha enamorado? A ver, para verlos acá. ¿Quién más? O que levanten la mano ya, Karen, la otra pantalla, Jimena, ya, ya. Bueno, los que no, Fabricio, ya, bien. Hay harta gente, bueno, no tanto si consideramos que, que hay como varias personas, ¿ya? Pero cuando uno se enamora, ¿cierto? Eh, ocurren cosas, ¿sí? ¿Sí? Lo racional no siempre está a la orden del día. Por ejemplo, supongamos que a su compañera Antonieta, supongamos que ella tiene, no sé, es adolescente, o no tanto, ya son que tiene unos 20 años, pero su familia es bien así estructurada y ella es hija única, por ejemplo, ¿ya? Y los papás son bien tradicionales, su papá y su mamá. Entonces, ella si sale, tiene que estar en la casa máximo a las 10 y tiene que decir dónde anda y que no la vean con muchos compañeros, porque si la ven con muchos compañeros, eso se ve feo. Pero la Antonieta se enamoró de Juan. Los dos están enamorados. Se enamoraron. Entonces, 5 horas son 5 minutos juntos. La temporalidad ya cambió. ¿Sí? Y le dice a Antonieta, tú tienes que estar en la casa a las 10. Y Antonieta salió con Juan y son las 10, son las 11, son las 12, son las 1, son las 2 de la mañana. Al otro día. Al otro día. Y más encima, caminaron de noche, ¿cierto? Bajo la lluvia, bajo el frío, quedaron como sopa, pero no importa. Lo que importaba ahí era lo que estaban sintiendo, que era estar juntos, ¿cierto? El verse, el conversar, el tenerse el uno al otro, ¿ya? Bueno, el otro día Antonieta sufrió ahí un castigo porque llegó tarde, ¿ya? Pero eso no impidió que ella se siguiese viendo con Juan, por ejemplo. Hasta que finalmente ya están juntos, pololearon y se casaron, ¿sí? Ya pasa el tiempo, ya están casados, llevan 15, 20 años de casados, y se empiezan a acordar, oye, ¿te acordás? Y cuando empezamos a pololear, sí, salíamos, hoy. Entonces, y mi mamá con mi papá el otro día, chuta, casi me mandan a un convento y la cuestión. Y te acordás que hacía frío y llovía y nosotros caminando y nos hubiesen asaltado quizás de madrugada en la noche, ¿ya? Ellos dicen, qué tontera más grande. Hoy sí, como uno puede hacer esas leceras.
cambió el discurso. ¿Se entiende, no? Cuando ya están grandes, cuando ellos salían a caminar, el discurso que era, el sentir era afectivo, no era racional. No me importaba si me resfriaba, si me asaltaban, si después cuando llegué a mi casa me iban a castigar o no. Era un discurso afectivo, que no evaluaba las cosas en términos causalistas. El discurso afectivo es lo que yo siento. Eso es un discurso afectivo, lo que yo siento en el aquí y el ahora. Entonces, en ese momento yo solamente quiero estar con la persona que quiero, con la persona que amo. Pasa el tiempo, se casan y todo el asunto, y el mismo hecho, ¿se acuerdan de las percepciones? El mismo hecho ahora es una tontera. Pero claro, una tontera porque cambié la ruta del discurso, que es un discurso que ahora es racional. ¿Se entiende? Es una tontera. ¿Sí? ¿Cómo voy a estar a las 2 de la mañana caminando de noche, con frío, con lluvia? ¿Ah? Desde acá una tontera, pero desde lo emotivo, ¿habrá sido una tontera o no? ¿Qué creen ustedes? No, ¿no es El amor es cierto? más fuerte. Exacto. Esto es súper importante irlo clarificando porque funcionamos así. Funcionamos con estos dos discursos constantemente y en todos los momentos del desarrollo. Y a veces nos entrampamos porque queremos racionalmente, a veces darle respuesta a lo afectivo. Entonces, esos caminos nunca se cruzan. Y a veces intentamos racionalmente dar por qué me pasa esto, por qué me siento así, y no vamos a encontrar respuesta. El camino de los afectos no es del por qué, es del sentir. El por qué es racional y está institucionalizado por nuestra educación que tenemos, que todo tiene una causa y un efecto, ¿ya? El lenguaje de los afectos yo lo siento nomás. Eso no tiene una... Yo no me enamoro porque decidí enamorarme. ¿Ah? Supongamos, no sé, por ver quién más está ahí. Karin, ¿ya? Karin, ahí el lugar donde viven, ¿cierto? Es la niña más linda del barrio. Y como 5 casas más allá, vive un pinganilla, un adolescente que es reconocido como pandillero, que es bueno para apropiarse de cosas ajenas, y todos dicen que es lo peor. ¿Y qué pasó? Un día se puso a conversar este joven con Karin, y a Karin le gustó, y se enamoró hasta las patas. Y ella sabe, le dice a sus amigas, escucha amiga, pero si yo sé que no tengo que estar con él porque no me va a llevar a ningún lado, pero no puedo dejar de pensar, no puedo. ¿Se entiende, no? Los afectos no se eligen, o sea, esa intensidad no se elige, ¿sí? Ella no eligió a esa del barrio, a ver, no, ¿ya? Por ejemplo, ¿se entiende, no? Entonces, racionalmente sabemos cosas, pero afectivamente eso es espontáneo, eso se siente. Por eso que los afectos no pueden forzarse. ¿Ah? A veces los padres o las mamás sienten, y es normal esto, sienten afectos distintos por los hijos, ¿ya? Porque tienen características diferentes. Cuando los papás dicen, los quiero igual, a lo mejor lo que se refiere es que la intensidad del afecto es similar, pero la característica es distinta porque son personas diferentes. ¿Se entiende, no? Entonces, esos afectos no se pueden forzar, ¿sí? ¿Alguien ha levantado la mano ahí o no, Karen, o no? Sí, mi consulta, profe, buenos días. ¿Afectos, sentimientos y emociones no son sinónimos o se podrían hacer sinónimos emociones con afectos? ¿Y qué Mira, me confunde? sí, es una buena pregunta. Hoy día vamos a ver emociones, así que eso va a quedar resuelto. El afecto es cómo esas emociones se estructuran en vínculos, ¿sí? Eh, por ejemplo, todos tenemos emociones básicas, miedo, alegría, vergüenza, rabia, pero cómo esas emociones se van constituyendo a través de vínculos, ya tenemos construcciones de afecto, que son más complejas, por ejemplo. ¿Ya? Esa es como la diferencia. Pero vamos a verlo, hoy día mismo vamos a ver eso, así que don't worry, ¿ya? Perfecto. Entonces, me interesa esto, queda claro, ¿no? De estos dos caminos que son distintos, ¿sí? ¿Sí? A Profesor, veces. ¿Sí? es que estaba tomando apunte, entonces el discurso afectivo sería lo que siento hoy ahora y el discurso racional es lo que sabemos, como las El- reglas. claro, no se olviden que lo racional es una estructura de pensamiento constituido por la cultura, ¿cierto? Como la cultura donde yo vivo me enseña a gestionar la realidad, a pensar la realidad, ¿ya?
Pero esa realidad, ¿cierto? Por lo general, en nuestra cultura occidental, está construida sobre es una base de causa-efecto. Si no te comes la comida, no vas a crecer. Si no estudias, no vas a ser nadie. Siempre está esto en causa-efecto. ¿Ah? Muy pocas veces ese discurso está, mira hijo, yo sé que a lo mejor estás cansado, que no quieres estudiar, que no te gustan las matemáticas, pero conversemos un poco de eso, a ver, ¿qué es lo que pasa acá? No, mamá, es que esta cuestión me carga porque la profesora hace que no hace pasar a la pizarra, entonces yo no quiero que me toque. Se fijan, cambia el asunto, y probablemente yo desde el curso afectivo motivo de otra manera para que este estudiante aprenda matemáticas, por ejemplo. ¿Ah? Yo puedo decir, hoy día ando con rabia porque tengo mucha pega. Causalista, pero si yo intento conectarme, que no es fácil, intento conectarme con lo que siento, a lo mejor yo no tengo rabia. A lo mejor lo que yo siento es pena, porque a lo mejor me siento esclavo del trabajo, de un horario, y lo que yo quisiera es estar más tiempo con mi familia. A lo mejor lo que yo quisiera es, en vez de marcar tarjeta a las 8, estar a las 8 caminando por la costanera, viendo el mar, abrazando, quedarme con mis hijos. No, no sé si me explico. ¿Se fijan? ¿No? O sea, son discursos que son diferentes, pero no es fácil el contactarse con el discurso emocional, ¿ah? Porque estamos tan estructurados causalistamente, ¿cierto? Que cuando empezamos a conectarnos con este otro camino, además encontramos cosas que son potentes que no han sido gestionadas. Se fijan, las emociones siempre están ahí, ¿sí? Carolina, Claudia y Jimena habían levantado la mano. Buenos días, profesor. Hola, Buenos días, hola. compañeras y compañeros de primera instancia. Consulta, profe, entre el camino de la racionalidad y lo afectivo, ¿qué papel juega la madurez de la persona? Sí, es un buen punto porque en las emociones, más que una madurez emocional, uno lo que puede ver es una competencia de gestión de emociones. Entonces, por ejemplo, tú a veces puedes ver adolescentes que han tenido una cobertura afectiva de sus abuelos, sus padres, o sus tíos, sus hermanos mayores, eh, adecuada, ¿cierto? Es decir, le han enseñado a manejar la frustración, los han escuchado, han aprendido a verbalizar qué es lo que sienten, y tú ves que son de adolescentes que gestionan bien, ¿cierto? Y a veces tú ves personas adultas, ¿cierto? 40, 50, 60 años, y cuando se frustran, se enojan, golpean las puertas, violentan a otras personas. No hay una buena gestión de emociones porque probablemente no hay un buen acompañamiento desde pequeños en torno a eso. ¿Te fijas? Entonces, lo que pregunta su compañera es interesante porque primero es un camino de gestión o de manejo, si uno puede decirlo, o de compromiso con nuestras emociones que se va construyendo en el tiempo. Porque si bien es cierto, yo puedo haber tenido una buena familia, no significa que esté inoculado contra una manifestación emocional que sea descontextualizada. ¿Ya? Es decir, el manejo emocional depende también del contexto. Por ejemplo, yo puedo haber tenido una muy buena gestión de emociones, gestión suena como empresarial, así que no vamos a cambiar mejor. Un buen acompañamiento, asertivo, ¿cierto? Cordial de mis emociones, ¿ya? Pero si yo cuando adulto construyo una vida y pierdo a alguien, puede que igual me desorganice. A lo mejor no me desorganizo con tanta intensidad como alguien que no tiene un buen manejo, pero igual me voy a desorganizar. Por lo tanto, si me desorganizo emocionalmente, es decir, si estoy con depresión, si cambio mi estado de ánimo, no significa que no sea capaz de resolverlo, sino que tiene que ver con, primero, la aceptación de que el sufrimiento y la desorganización también es parte de la vida, por ejemplo. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, ustedes seguramente se han topado o se van a topar con sus estudiantes que traen un acompañamiento emocional que es terrible. ¿Ah? Hay estudiantes que tú los ves en clases y que son súper desorganizados afectivamente, ¿ya? Les cuesta vincularse,
o tú los ves que están un día con un compañero y después se están peleando afuera en el recreo o fuera del establecimiento. O sea, ese cambio, esa intensidad, ¿cierto? Miren, cuando uno ve que una persona no es capaz de integrar, estamos frente a un problema ya más estructural. ¿Ah? Y cuando hablo de integración, es que, por ejemplo, ustedes con sus hijos, con sus parejas, hay cosas que les gustan y cosas que no, ¿cierto? Pero no es un hijo, cuando está bien es uno y cuando está mal es otro y no me gusta y no es mi hijo. O sea, uno logra integrar todos los aspectos de las demás personas, lo que me agrada y lo que no me agrada, ¿sí? Pero hay personas que tienden a escindir, que tienden a separar eso. Es decir, cuando tú haces lo que a mí me gusta, estamos bien, pero cuando no, eres lo peor. ¿Ya? Esas polaridades son peligrosas y son señales de un manejo emocional deficiente y de una estructura de personalidad donde también hay que poner un poquito de ojo. ¿Ah? Yo sé que es difícil integrar los opuestos, ¿cierto? Sobre todo ahora que estamos con un discurso social en donde la intención de las élites de distintos lados es polarizar, ¿se han fijado, no? No integrar. O sea, hay un discurso de integración, ¿verdad? Pero el que opina distinto a lo que yo digo, fuera. Eso es polarizante. No se olviden que el discurso es una cosa y la acción es otra. Lo que tenemos que hacer es integrar, ¿ah? Porque la integración es una señal de salud. ¿Sí? ¿Alguien haya levantado la mano por ahí? ¿Sí? Yo tengo Profesor, otra pregunta. ¿Sí? Discúlpame, Jimena. Es relacionada a lo que usted estaba comentando. Ajá. Es que, ¿cómo nosotros podemos ayudar a los estudiantes que tienen un manejo emocional deficiente, como dice usted, siendo de que nosotros mismos de repente venimos con una historia detrás que no sabemos manejar? ¿Cómo podemos funcionar en base, o sea, para ayudar al estudiante teniendo esa historia detrás? Ajá. Sí. Bueno, es como difícil poder responder eso porque quizás requiere mucho de tenernos muchos más aspectos, ¿te fijas? Pero lo primero es lo que usted dice, darse cuenta de lo que uno trae consigo. Eso es lo primero, porque usted dice, pucha, ¿cómo lo hacemos cuando uno mismo trae una historia? Eso es lo primero, ¿cierto? Reconocer nuestra historia, ¿sí? Reconocer nuestra historia, eh, principalmente aquellos aspectos que han sido dolorosos o que son un punto a resolver, ¿ah? De nuestra historia. No se olviden que nuestra historia siempre es presente, ¿ya? Es decir, lo que me pasó antes, 5, 10, 15, 20 años atrás, en el calendario es pasado, pero en mi psiquismo es presente. Por eso que todavía me afecta. Eso es súper importante. Por lo tanto, ¿se acuerdan ese dibujo de nosotros mismos desde el tiempo? El evento fue pasado, pero como yo elaboro, siempre es presente. Es decir, mi infancia o mis traumas de infancia siempre son de hoy. Por eso que hay gente que dice, no, pero si ya pasó. Pero si uno empieza a rascar un poquito en esos afectos, se da cuenta que están ahí. ¿Y por qué están ahí? Porque el tiempo no lo cura todo. Porque hay un tiempo emocional, hay un tiempo racional y hay un tiempo emocional. Y para los traumas personales, y cuando hablo de traumas, no significa que estuve frente a un tsunami, sino que significa que hubo un momento en la vida en donde la pasé mal. Y eso es subjetivo, depende de cada uno, ¿cierto? Entonces, eso se elabora con este discurso, ¿sí? Entonces, el primer paso para todos nosotros es entender que nadie tuvo una vinculación infantil perfecta, porque los padres perfectos no existen, la mamá perfecta no existe. Todos tenemos alguna deficiencia en los vínculos, todos. Algunos más que otros, pero todos. O sea, partimos de ese lugar. Aquí la estructura perfecta no existe, ¿ya? Y segundo, si nosotros somos capaces de elaborar nuestros traumas de distintas formas, pueden ser, no sé, pues si alguien tiene confianza y tiene que creer en alguna religión, conversar con un guía espiritual que me va a ayudar y me hace sentido, con un psicólogo, con un asistente social. Ahí yo no centralizo como en la psicoterapia, no, con aquella persona que me dé confianza
que respete mi historia y que me ayude a enfrentarme a eso. Y eso puede ser distintas personas de la comunidad, ¿ya? Si yo, por ejemplo, tengo un vínculo importante con alguna etnia, si yo soy mapuche, ¿cierto? Y me conecto, conozco la cosmovisión, buscaré gente en esa comunidad que me diga, por ejemplo. ¿Ya? Eso depende de cada uno, pero insisto, siempre que la persona se acerque con respeto, ¿cierto? Y con la intención de querer acompañarme. Eso es fundamental, ¿ya? Y claro, cuando yo conozco o yo estoy más cercano a cuáles son mis propios focos de trauma, yo me acerco con mayor libertad, ¿cierto?, a la comprensión de lo que le pasa a mis estudiantes. Porque mi historia no elaborada es un obstáculo que no me permite acercarme con confianza a conocer o acompañar las historias de dolor de otras personas. ¿Se entiende, no? Eso es fundamental. Entonces, Carolina, ahí dan el clavo. Para que yo pueda acompañar a alguien, primero debo ver cómo yo elaboro mis propios elementos de trauma, ¿sí? Y a veces yo tengo la mejor intención, pero no me va a resultar como yo quisiera, porque cuando yo veo los afectos de otro o los traumas de otro, inevitablemente pongo mis afectos en juego en esa relación. Por lo tanto, pongo mi sello. Y a veces hay gente, por ejemplo, si yo tengo trauma, pero no sé elaborar mis emociones, yo puedo decir, pero ¿cómo no te das cuenta que tenés que salir de esto? Y lo puedo hacer con la mejor intención. A lo mejor yo de corazón quiero y me desespero porque quiero que esa persona sea feliz, veo que tiene herramientas, y digo, pero ¿cómo no va a ser posible que tú puedas ver esto? Pero lo pienso mal, porque no me ayudaron a gestionar esa frustración que yo siento por querer que el otro esté bien, no me la ayudaron a elaborar, ¿ya? No me ayudaron a entender cómo expresar ese descontento. Y no se olviden que hay figura y fondo, ¿cierto? El fondo es mi intención, o la figura es que estoy enojado, entonces la persona me dice, chuta ya, pero no te enojes, pues si no es para que... ¿Se entiende, no? ¿Se fija? Entonces, Carolina, primero, ver cómo elaboramos nuestros propios traumas, y desde ese lugar se le va a hacer mucho más fácil poder trabajar con otros. Cuando veamos en la unidad 4 en salud mental, vamos a hacer ejercicios acerca de eso. De qué hacer, por ejemplo, si en clase me doy cuenta que un estudiante cambió. ¿Ah? Que me dice que está con dolor de cabeza, que lo veo que está más irritable, que está más aislado. ¿Qué hacer? Por ejemplo. ¿Ya? Lo vamos a ver eso. Vamos a ver depresión, trastorno ansioso, trastorno de pánico y riesgo suicida. Ustedes van a quedar con entrenamiento para resolver como primera instancia en esos casos, y van a poder también detectar, porque muchas veces la primera trinchera en la salud mental de nuestros estudiantes, adivinen quiénes son. Los profes, pues. ¿Ah? Son los Los profesores. profesores. Exacto, ¿ya? Entonces vamos a dejarles ese entrenamiento, ¿ya? Bien, ¿alguien más había levantado la mano? Creo que era Jimena, ¿o no? En su momento, ¿había una manito ahí? Sí, profesor, ahora sí. Mire, es que quería comentarle lo siguiente con el tema, con respecto al tema de las emociones. Ajá. Por ejemplo, yo hago clases en un liceo y a mí a veces me ha funcionado el tema de llegar a los chiquillos trabajando como las emociones. Ajá. Me ha tocado estudiantes que son como bien complicados, así como bien choros, como bien rebeldes, que no quieren hacer... no quieren ir al colegio, no quieren hacer las actividades, pero me he dado el tiempo como de conversar con los estudiantes que me han tocado, y sabe que he logrado de que trabajen conmigo, pero me pasa de que, claro, uno hace una asignatura, pero hay más colegas que hacen otras asignaturas, y trabajan en mis asignaturas y tienden a hacer caso cuando uno les dice, chiquillos, no sé, pues mejoren en esto, no se porten mal, hagan mi caso, pero me hacen caso a mí porque yo trabajo con las emociones, pero me he dado cuenta que los otros colegas, como no hacen lo mismo, muchas veces no quieren entrar a sus clases, no quieren participar, no les hacen las actividades, entonces es un trabajo bien
como bien emocional el que hay que hacer con los Ajá, chiquillos, porque como usted dice, todos tienen una realidad distinta y los jóvenes hoy en día eh, están con muchos problemas, sobre todo familiares, ajá, entonces es importante no tan solo entregarle los contenidos, sino que también trabajar las emociones con ellos para que ellos puedan responderle a uno. sí, sí, Eso quería comentar, que a mí por lo menos me ha pasado que he hecho ese trabajo con un par de alumnos y me ha resultado bastante bien, la verdad, me responden súper bien. Y los chiquillos, ¿no? Después lo agradecen y se nota el cambio. Eso sí, quería opinar con sí, respecto al tema de trabajar las emociones con los estudiantes. sí, Jimena tiene toda la razón. Es desgastante, ¿cierto? Pero ahí se ven los efectos del, ¿se acuerdan cuando hablamos de permanecer? Permanecer significa, se dan cuenta que es un concepto que se va volviendo cada vez más abstracto, ¿cierto? No solamente conectar, sino que conectar emocionalmente, tiene que ver con contemplar, que hemos mencionado, con estar como viendo más allá de la clase, qué pasa con estas como visiones. Y cuando los seres humanos detectamos que alguien se interesa de corazón en nosotros, uno cambia. ¿Ah? ¿Se acuerdan cuando veíamos la primera clase esto de los vínculos y del acercamiento al ser, ¿ya? De que las conductas tienen efecto? Cuando yo siento que otra persona se interesa en mí, pero que se interesa de corazón, se interesa desde un lugar donde quiere acompañarme, uno, uno no, si yo estoy dañado, podría ser que yo ponga resistencia, por ejemplo, pero va a ser una señal de que necesito ese acompañamiento. Pero los seres humanos cambiamos, como cambiamos también cuando sentimos que nos desplazan efectivamente, o que no hay interés también en lo que nos suceda. ¿Ah? El papá se separó, ¿cierto? Se quedó con los hijos y tiene polola nueva y dejó de pescar a los hijos, por ejemplo. Cierto, este padre o esta mamá tiene derecho a rehacer su vida, pero ojo, que hay un vínculo que tenemos que ir cuidando, ¿cierto? Y sobre todo si son pequeños, ¿sí? Racionalmente, oye, hijo, no te preocupes si la tía es simpática. Sí, la tía puede ser súper simpática, súper amorosa y puede querer de verdad a mis hijos, pero mis hijos tienen un vínculo que es conmigo. Y si ven a otra persona que llega, ¿qué va a decir? Yo no quiero compartir los vínculos. ¿Ah? Es como cuando pasa, por ejemplo, y voy con Paula después, es lo que pasa cuando eh, llega el primer hijo, ¿cierto? Primer hijo, primer nieto, primer sobrino. Cabro chico es el rey, falta que le pongan un sillón. Bueno, los más antiguos, no sé si ven el Festival de la Una, su sueño por un día era un sillón de mimbre, así que grandote donde sentaban a bueno, eso es muy antiguo, ahí se me cayó el carnet, ¿ya? Pero el primer hijo, nieto, sobrino es el rey. Freud decía su majestad el bebé, porque en el fondo todos, ay, el cabro chico levantó una mano, ay, qué lindo como levanta, o sea, todo es hermoso, ¿cierto? Y después muchas veces a esa familia dice, bueno, tengamos otro hijo, otra hija, ¿cierto? Entonces llega este hijo, ¿ya? ¿Y qué pasa con su majestad el bebé? Se desplaza. Claro, está acostumbrado a que todos los afectos vayan yo soy guagua y quiero que vengan para mí nomás los afectos. Y más encima le dicen, oye, pero va a llegar un hermanito, tienes que quererlo y tienes que cuidarlo. O sea, a mi competencia, que antes el 100% de los afectos de todos mis familiares eran para mí, ahora es para este otro y más encima tengo que cuidarlo. ¿Y qué le dicen los papás? Tienes que cuidarlo porque... ¿Y qué pasa? Este hermano mayor pellizca al hermano más chico, le hace como maldades y lo retan, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, Uno le explica a los papás, le explica eso, pero los papás dicen, no, pero ¿cómo es su hermano? Y yo le digo, mire, caballero, supongamos que su señora le dice, Juan, ¿me traigo otro marido? ¿Qué diría usted? No, pues si yo soy su marido. Bueno, es lo mismo. Usted no quiere compartir los afectos de su mujer con otro hombre. Me dice que no es lo mismo. Es que a nivel afectivo puro es lo mismo. ¿Se entiende, no? Es decir, compartir los afectos distintos. No sé qué es lo que hay que hacer ahí,
obviamente este hermano mayor va a querer a su hermano menor, pero hay que entender que es un proceso en donde este hijo quiera su majestad el rey, va a tener que aprender, hay que educarlo en que los afectos son compartidos. ¿Ah? Nosotros como seres humanos tenemos parejas, somos hijos, tenemos hermanos, o sea, compartimos nuestros afectos, y las relaciones más tóxicas son cuando queremos nosotros tener la franquicia afectiva, o cuando quieren que nosotros solamente nos dediquemos a un afecto. Ahí no funciona la cosa. ¿Se entiende? Vamos con Paulina y después Jimena. ¿Ya? Buenos días, profesor. Yo quería hacer un comentario sobre lo que mencionabas un poquito atrás, relacionado con cuando uno habla desde la emocionalidad. Ajá, Como un ejemplo quizás práctico visto en clase que se me ajá, vino a la mente, perfecto. que es cuando uno reta o llama la atención, entre comillas, a los chicos cuando están muy, muy desordenados. Y ahí Ajá, también uno tiene como que aterrizar, digamos, y tratar de observar la situación, que lo he comparado con mis colegas y todo. Por ejemplo, para pedir que estén en silencio, cuando están conversando mucho, haciendo mucho ruido. Los chicos muchas veces no entienden del todo por qué uno les está pidiendo que estén en silencio. Y si uno va a estar ahí retándole y cada vez ir subiéndole más el tono, digamos, como ajá, enojándose porque ajá. todavía no se callan, pero no le has explicado por qué tú necesitas que estén en silencio, se hace una diferencia. Por lo menos yo tuve la experiencia de que ya cuando fue como mucho, literalmente perdí toda una clase, perdí entre comillas, dejé de pasar materia, digamos, pero toda una clase en explicarle todos los detalles, así como que necesito que el de al lado escuche, quizás al de al lado le cuesta más, quizás, no sé, pues tú tienes déficit atencional y puedes escuchar lo que yo estoy diciendo, lo que estás hablando con el compañero, pero el que está al lado quizás no puede. ¿Cómo Ajá, llamar a la empatía? ajá, Les hago como el ejemplo para igual que empaticen conmigo, les digo, pucha, yo cuando escucho un pequeño murmullo me desconcentro y se me olvido que estoy hablando. Entonces, ajá. como, chiquillos, por favor ayúdenme, de verdad que me desconcentro. Yo les voy a dar el tiempo para hablar en algún momento, pero en este minutito necesito que estén así, así, así. Y pucha, igual funciona, principalmente porque quizás el mensaje no le llega a todos, pero hay un par que comprendieron al tiro el por qué uno les está pidiendo eso, y después esos son tus mejores aliados. Porque después, en vez de estar pidiendo silencio 50 veces en una clase, lo haces una o dos veces y después los mismos chicos empiezan oye, ya, pues la profe quiere hablar. Y ahí como que de a poquito empiezas a agarrar a todo el curso y agarras vuelo. Entonces, de repente es necesario, pues dedicar toda una clase si es necesario, porque de repente la típica frase, cuando seas grande lo entenderás. Claro. Uno de repente peca en eso. Mm, Aunque sean jóvenes, lo entienden igual, quizás no lo entienden por completo, pero es muy bueno dedicar tiempo en explicarle las cosas, que les Sí, haga sentido, sí, porque ahí justamente quizás se hace un poco esta mezcla del llamado al raciocinio, eh, pero también con su toque de emocionalidad, pues hacer como el mix. exacto. Sí, Eso, como dato. exacto, Paula. Sí, es súper interesante lo que comenta porque tiene que ver con este entrenamiento en asertividad y en empatía, que uno lo puede aplicar en clase, ¿cierto? Y como usted dice, claro, la clase está planificada, está todo ese papeleo, por así decirlo, pero muchas veces es muy valioso detenerse a entrenar todas estas otras competencias, que se supone que transversalmente están por ahí en alguna parte, ¿cierto?, del currículum. ¿Ah? Eh, y eso deja impronta porque los niños son capaces de empatizar. ¿Ah? Cuando, por ejemplo, ustedes le regalan una mascota y le dicen, mira, ya la vamos a comprar, pero va a ser tu responsabilidad. Tú tienes que darle comida. ¿Y por qué? Porque si no le das comida, se va a sentir mal el perrito porque tiene hambre. Y si tiene hambre, no va a crecer. Son capaces de empatizar. Obviamente no de una lógica tan abstracta como nosotros los seres humanos. ¿Ah? Pero son capaces de empatizar, son capaces de entender. Pero eso hay que entrenarlo. ¿Ah?
Insisto, pero siempre entrenarlo en función de la coherencia entre lo que digo y entre lo que hago. ¿Cierto? Si yo como papá le digo, no, cuida a tu perro, pero afuera en la calle veo perros vagos y le pego una patada, obviamente no va a ser coherente, ¿cierto? Pero sí, es importante entrenarlo. Y un buen ejemplo de clase. Gracias, Paula. Y Jimena, ¿algo quiere comentar? Hola, profesor, buenos días, Hola. compañeros. Hola. Bueno, más que todo yo quería hablar un poco de lo que hablaba mi tocaya Jimena sobre cómo conectar las emociones. Yo trabajo como bibliotecaria en un liceo y trabajamos mucho las emociones a través de los cuentos y de los libros. Ay, qué interesante. Bien. Con convivencia también, cómo los cuentos uno Sí. puede conversarlos, sacar un poco el tema escolaridad con las preguntas abiertas, y los estudiantes cómo van sacando lo que sienten. Y también es un muy buen método como para conocerlo. Voy a hablar de algo muy especial que me ocurrió, porque yo hago horas del cuento desde pre-kinder a cuarto medio. Mm, Es maravilloso ese momento de conectar con los libros. Y fue una poesía muy breve que se llamaba La cajita de fósforos, en donde les preguntaba a los estudiantes, llevé la caja de fósforos, de qué podrían guardar en una caja de fósforos. Y ellos obviamente dijeron que monedas, aros, todo lo concreto. Pero cuando yo les dije que yo también podría guardar una lágrima, guardar un abrazo, cambió todo. De hecho, ellos escribieron lo que quisieran guardar en esa caja. Cuando yo abrí esa caja con el profesor que estaba conmigo, fue terrible. O sea, fueron cosas algunas cosas lindas, pero unas cosas muy feas, como golpes del padrastro, celos con sus hermanos, los maltratos. Todo eso afloró a través de una pequeña poesía. Entonces, eso les quería comentar, porque pueden hacerlo los profesores, que a veces pensamos que hablar de libros es conocer, es ser un tremendo escritor, un tremendo lector, y no es así. No es así, porque con pequeñas cosas, con una pequeña poesía, uno que llegue a clases cambia todo. Entonces, eso era más, profesor. Muchas gracias. Sí, gracias Jimena por comentar su experiencia, y ese trabajo con los cuentos es súper lindo, ¿eh? Y se puede aplicar desde la infancia hasta en todo momento del desarrollo. O sea, de hecho hay talleres de relatos, ¿cierto? Donde la gente inventa sus cuentos, y en los cuentos siempre hay cosas de uno, o sea, a la gente que le cuesta verbalizar su historia, sus traumas, el tema de los relatos puede ser súper interesante para poder tramitar también eso. Pero claro, como es su compañera, uno también abre algunas cosas de las que tienen que hacerse cargo, ¿cierto? Y eso lo pueden hacer los docentes con el debido también entrenamiento, ¿ya? Ya un tema sensible, ¿ya? Porque en el fondo, aquí es donde la línea donde uno dice, pero bueno, yo estoy para hacer mis clases, pero no para acompañar emocionalmente o para resolver cosas, ¿ya? En el fondo, la idea no es resolver, ¿cierto? Porque si yo quiero resolver cosas, ya estoy haciendo un tratamiento, ¿cierto? Si no, insisto, sitúense siempre desde el acompañamiento, ¿ya? Y el acompañamiento va a generar resultados favorables en las personas, porque en el fondo dejan de sentir esa soledad frente a la comprensión de algo que están sintiendo o de algo que les está pasando. Acuérdense cuando hablábamos de Martín Baró, ¿cierto? Que somos catalizadores sociales y también somos catalizadores de los afectos. Es decir, a veces una intervención de acompañamiento es que vean que el estudiante está con sueño, ¿cierto? En la sala, y como dice la compañera ahí, en vez de retarlo, al recreo le preguntamos, oye, vi que hoy día estaba distinto las otras veces, ¿te sientes bien? ¿Cómo estás? No, profesor, que anoche, escucha, mi viejo llegó con trago, se puso acuático, entonces dormimos poco. Pucha, bueno, pucha, eso pasa muy seguido, ¿no? Averiguar un poquito, darnos el tiempo. A lo mejor nosotros no vamos a resolver nada en la vida de ese estudiante, pero ya lo escuchamos. Y no se olvide que cuando sentimos que alguien nos escucha de forma sincera, eso ejerce una influencia también en cómo tramitamos los afectos. Alguien me entendió. Ya no es un dolor que solamente yo guardo dentro de mi cabeza, sino que pude darle
estructura a través del lenguaje. ¿Ah? No es lo mismo lo que yo piense algo a que yo exprese algo a un interlocutor. Ahí lo transformo en real. No se olviden que todo lo que está en mi cabeza es del mundo interno, y se transforma en real cuando lo articulo en lenguaje o lo transformo en acciones. ¿Ya? Bien. Continuamos entonces con nuestro power. A ver. Este lo vimos, el video, sí. Bien. El objetivo entonces de la clase de hoy, ¿cierto? Conocer qué es trato humanizante, aplicar el trato humanizante a situaciones relacionales de nuestro entorno personal y laboral, que sin querer lo hemos estado haciendo, conocer qué son las emociones y distinguir entre las diferentes emociones y sus efectos en la vida relacional y mi entorno laboral. Esos son nuestros objetivos de esta clase y de los contenidos que estamos viendo aquí en la proyección. No se olviden que esto yo lo subo al Cibeduc, ¿ya? Lo subo como un PDF, así que van a tener ahí acceso para que después lo puedan ir revisando. Entonces, en función de lo que hemos estado conversando, ¿ya? Estas necesidades básicas van a estar presentes en todo el proceso del desarrollo, en todas las etapas del desarrollo humano, ¿ya? Tenemos ciertas necesidades que son básicas para poder funcionar adecuadamente en lo afectivo, ¿ya? Y no se olviden que la base de las construcciones sociales humanas tiene que ver con los afectos, ¿cierto? Incluso el arte tiene mucho de afecto, desde el psicoanálisis, la pulsión de vida, que son todas las emociones positivas, favorables, que están agrupadas ahí, se plasman en mis acciones concretas. Es decir, cuando yo estoy tocando una guitarra, cuando estoy escribiendo un poema, cuando estoy pintando la casa para verla más linda, estoy arreglando el jardín, todas esas son acciones de pulsiones de vida, es decir, todas mis vivencias afectivas favorables que me hacen bien, me permiten crear. Eso es re interesante. La creación del ser humano, la motivación, esta energía de hacer cosas, de inventar, ¿cierto? De movilizarme, surgen de mis afectos favorables. De las veces en que me escucharon, las veces en que me quisieron, las veces en que me enseñaron honestamente, de una forma cálida. Todas esas vivencias emocionales favorables son las que se denominan pulsión de vida. Y ese es el motor de mi creación. Por ejemplo, cuando ustedes dicen, ¿sabes qué? Yo estoy trabajando en esto y quiero sacar mi pedagogía en la especialidad, quiero ser licenciado en pedagogía, eso es pulsión de vida, ¿ya? Eso es pulsión de vida, es decir, lo que me motiva, ¿cierto?, a obtener logros, es mi historia de afectos favorables, ¿ya? Y alguien dirá, chuta, pero a lo mejor yo no tengo tantos, pero con que tenga algunos y pueda sacar mano de eso, ya tengo la capacidad de motivarme. Entonces, imagínense que si a ustedes les gusta pintar, les gusta crear, les gusta maestrear, ¿cierto?, no sé, pues tocar algún instrumento, ya, todo eso, es el efecto de las personas que los quisieron. Es potente eso, ¿eh? Hay mucha gente que nos quiso que ya no está físicamente, pero está en nuestros actos. Está en nuestros actos. Cuando ustedes cocinan, o tienen invitados a la casa, o quieren hacer algo rico, eso es pulsión de vida. Y ahí están, y la gente que a ustedes les entregó afecto, está en esas acciones. Está en esas acciones. ¿Se entiende eso, no? ¿Sí? ¿Sí? Para que alguien me retroalimente. Sí, profesor, Sí, se ya. entiende. Es como lo que nos empuja, ¿cierto? Como Claro, lo que nos sí. motiva, a lo que se refiere pulso, así como el ritmo del pulso, como el empuje, ¿no? Claro, o sea, una pulsión es un concepto psicoanalítico y que tiene que ver con esta energía que está conformada por los afectos favorables. Es una pulsión, ¿ya? Pero lo interesante es eso, por eso que nuestra historia siempre es actual. En todas las cosas creativas que yo hago, están todos mis vínculos previos. Están todas las personas que me quisieron, todos los actos de afecto hacia mí están en mis conductas creativas. Profesor, una consulta. ¿Sí?
Em, un ejemplo, por Ajá. ejemplo, mi abuelo, ¿Ya? como papá no fue muy bueno, ¿Ya? sabe o se murió, pero como abuelo, conmigo y con mis dos hermanos mayores fue muy importante para nosotros, porque fue una Ajá. persona en nuestro crecimiento. ¿Por qué sucede eso de que algunos padres son ahí nomás con sus hijos, pero sin Mm. embargo con sus nietos son diferentes? Sí, bueno, pueden ser muchos factores, ¿ya? Pero por lo general lo que sucede es que el tiempo debiese hacer que todas las personas nos volvamos un poco más sabios en torno a la vida, ¿ya? Que seamos capaces de aprender de nuestros errores, tomar nota de algunas cosas. Hay gente que nunca lo entiende, ¿ah? Hay gente que muere así, de esa forma, ¿ya? Pero por lo general, como dice usted, hay personas que no fueron muy buenos papás o mamás, y los hijos dicen, chuta, conmigo no fue bueno, pero por lo menos con sus nietos, claro, ahí es diferente. Yo diría, entre muchas otras cosas, porque hay que ver la estructura de personalidad, muchos otros elementos, la experiencia de vida hace que nos vamos más sabios. ¿Ah? Por eso que es complicado ser sabio o joven. Por eso que la sabiduría tiene mucho que ver con esto de cómo utilizamos principalmente las experiencias de vida. Ya hay gente que no entiende y dice, pucha, no siempre lo va a decir, ¿ah? No siempre va a decir con mis hijos no lo hice bien y quiero ver si lo puedo hacer bien con mis nietos. Eh, y es valorable porque más vale enmendar el camino a mantenerse dentro de una postura, porque como comentábamos en la clase pasada, uno tiene derecho a cambiar. Y qué bueno que por lo menos los nietos o las nietas digan, sí, pues para mí yo puedo escuchar cosas quizás de mi abuelo que no son muy positivas, pero en mi experiencia y en mi historia fue bueno, fue una persona que yo recuerdo con afecto. ¿Ah? Bien. Entonces, Profesor, sí, esto que comenta usted me recuerda a un amigo que justamente el otro día me estaba diciendo, me estaba contando que cuando era chico y su papá lo quería castigar, lo metía al agua fría, le metía la cabeza adentro, así casi que ajá, lo ahogaba. ajá, Ahí me comentaba también que él entendía de cierta manera a su papá porque él, cuando lo castigaban, cuando era chico, lo quemaban con agua hervida. ajá. Entonces, él trataba como de adaptar los castigos que le hacían a él, Mm. tratando de no hacerlo tan mal, pero a partir de su realidad. No tenía más herramientas, claro, Claro, claro. Sí, sí, sí. Bueno, es eso, pues no se olviden que nosotros, insisto, ¿se acuerdan cuando mencionábamos que percibimos desde lo que somos? En el fondo, hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos. ¿Se fijan? A veces nos piden conductas más sofisticadas en lo afectivo, pero si no está el repertorio, no las vamos a poder instaurar hasta que alguien nos ayude a poder irlas construyendo. ¿Ya? Por eso insisto, eh, percibimos lo que somos, es una frase que es súper breve, pero que es tremendamente potente en términos de que nos ayuda a comprender que el mundo externo o los alcances de nuestras acciones adquieren sentido primero con los repertorios que nosotros tenemos como personas. ¿Sí? Bien, entonces, necesidades básicas de los seres humanos, las personas, hombres, mujeres, todos nosotros. Ser amado, ¿ya? Amada, ¿ya? Esta es una función fundamental. Eh, las personas que no sienten o no sintieron que alguna vez fueron amados, quedan huellas psíquicas, quedan improntas psíquicas, ¿ya? Inseguridades, temores en la estructuración de vínculos, por ejemplo. Necesidad de pertenencia. Vivimos en comunidad, ¿ah? Necesitamos sentir que pertenecemos a un grupo. Primero, el primer grupo de pertenencia, ¿cierto?, es la familia, ¿sí? Y si no encontramos pertenencia en la familia, lo buscaremos afuera. Si tenemos suerte, encontraremos un buen grupo de pertenencia afuera, y si no, a veces no son grupos muy favorables, pero lo que nos interesa en los afectos es sentir que me aprecian, ¿ya? Por eso que a veces los adolescentes que viven en familias disfuncionales se meten a, no sé, pues, pandillas o grupos no muy buenos, no de muy buena
características, pero ese grupo lo escuchan, lo entienden, y eso es lo que vale en términos afectivos. No se olviden, discurso racional y discurso emotivo. Discurso racional, yo sé que estoy con amigos que a lo mejor no me van a llevar por muy buen camino, pero el discurso emocional, pucha, aquí me entienden, aquí me escuchan, aquí me valoran, ¿ya? Necesidad de comprensión, en el fondo que la comprensión es contemplación, es detenerme a tratar de entender, ¿cierto? De entender de una forma mucho más integrada, ¿cierto? Yo no puedo comprender lo que le dedico poco tiempo, ¿ya? Yo comprendo aquello donde me detengo a intentar de entender cuál es el sentido de las cosas, cuál es la lógica de ese fenómeno, por ejemplo. Siempre bajo mis herramientas perceptivas, ¿ya? En lo psicosocial, porque esto es transversal a las personas, ¿cierto? Y en lo psicosocial, habríamos de llamarlos lo positivo y lo negativo, es decir, efectos de la cultura, ¿ya? La alegría, no se olviden que durante mucho tiempo se dijo que la risa abunda en la boca de los tontos, ¿ya? Es una cuestión cultural, sin embargo, no tenemos que bloquear la espontaneidad, por ejemplo, ¿sí? Debemos controlarla. ¿Ah? ¿En qué sentido? No restringiendo, sino que entrenando asertivamente, que por ejemplo hay momentos también para poder expresar. Si yo voy a un funeral, sería raro que me vuelva alegre, a no ser que sea un funeral de un humorista. ¿Ya? La satisfacción tiene que ver con esto de sentir que mi condición de vida, mi entorno, mis vínculos, mis redes, me permiten tener un estándar afectivo de vida que me hace sentir bien, ya que está relacionado con el bienestar, ¿cierto? Aquí no vamos a hablar siempre del bienestar o la satisfacción económica, sino que vamos a hablar de los medios no cuantificables por dinero, ¿sí? Es decir, aquello que no se puede comprar, ¿ya? Los afectos no se pueden comprar, la calidad de mis vínculos no se pueden comprar, ¿ya? Vamos a movilizarnos siempre desde ese lugar. Porque si instauramos acá el dinero o cuántos tiene la cuenta corriente, nos cambia todo esto, ¿ya? Adquiere otro sentido, ¿sí? La paz, que es principalmente paz relacional, ¿ya? Es decir, cómo tramito mis afectos, no vivir, ¿cierto?, con focos de agresión, ¿ya? Me refiero a que hay personas que, ¿cómo poder decirlo? Se vinculan con personas a través de la agresión, ¿ya? A través del daño, a través del control, y eso aparentemente les genera un lugar de tranquilidad, pero psíquicamente o emocionalmente es gente que no tiene paz emocional ni tranquilidad, ¿sí? La autoestima, que es variable, no es permanente, sino que tiene sus altibajos, porque está muy asociada al contexto de vida y a todos estos otros elementos. Si yo me siento amado, si estoy en un grupo, tendré una buena autoestima, pero si no me quieren, o me siento en soledad, o no estoy con alegría, la autoestima cambia, ¿ya? La seguridad, que es un tema importante hoy, tiene que ver con mi entorno, tiene que ver no solamente con el riesgo físico, sino que con el lugar donde vivo, ¿cierto? Cuántos espacios verdes tengo, cómo es la iluminación en la noche, si tengo cerca algún centro de salud, o sea, tiene que ver con todos esos elementos que son la gradiente psicosocial de la OMS. Y la comunicación también es un factor importante, ¿ya? En el tema lo positivo, ¿cierto? Una comunicación comprensiva, ¿sí? Lo negativo, la agresividad, es decir, cómo el entorno se vuelve hostil, cómo los vínculos son hostiles, cómo yo me vuelvo hostil. La presencia persistente del dolor afectivo, si bien es cierto, es normal sentir dolor afectivo, cuando es persistente, cuando lo encapsulo, cuando no logro vincularme con alguien para que me ayude a tramitarlo, esto se vuelve algo negativo, disminuye mi calidad de vida, me enfermo, me deprimo, ¿ya? Carencias principalmente de vínculos, de afectos, de comprensión, de humanización, ¿ya?
La inseguridad, ¿cierto? Que está asociada a la falta de estos elementos y la constante frustración. Si bien es cierto, es normal frustrarnos, la persistencia de frustración hace que se instale la desesperanza. Y la desesperanza es la sensación de que hagamos lo que hagamos, la vida no va a cambiar. ¿Ya? Esto viene, la frustración que genera desesperanza, viene de estos experimentos, a lo mejor lo han escuchado, que hicieron creo que en los años 40, cuando ponían en una caja con un piso de metal, donde ponían corriente, ponían ratas. ¿Ya? Entonces, estaba la rata sobre la caja, donde no podía salir, le ponían corriente, y al principio la rata se movía, intentaba como hacer algo para modificar el dolor que puso la corriente. ¿Ya? No sé, pues, supongamos que le ponían corriente, sacaban y hacían eso 10, 15 veces, pero como a la vez 20 ponían corriente y la rata no hacía nada. ¿Por qué? Porque la rata entendía que haga lo que haga, el dolor iba a estar presente igual. ¿Ya? Y ese experimento lo llevaron a la vida de las personas y ahí se construyó el concepto de desesperanza por frustración en lo afectivo y en el psiquismo. Y tiene que ver con que personas que han sufrido mucha frustración, aunque tengan la posibilidad de modificar su vida, mejorando esa calidad de vida, no van a hacer muchos cambios porque están desesperanzados. Es decir, sienten que hagan lo que hagan, la cosa no va a cambiar. ¿Ya? Disculpe, profesor, Javier ¿Sí? lleva una hora esperando que pueda ingresar para que lo pueda admitir, por favor. ¿Dónde está? Vamos a ver, espera un segundito. No lo tengo acá, fíjate. 56. Le voy a reenviar el link para que Sí, porque pueda... tengo abierta acá la... No está... No aparece. Ya, yo le voy a reenviar el link, por Ya, favor, profe, vale. porque está de las 9 hablándome. Ya, sí, pero como digo, Ok. he ingresado a gente en el transcurso de la clase y no... Ya, no tengo le acá. voy a mandar el link al tiro. Ya, vale. Ya, gracias, profe. Ok. Profesor, una consulta. ¿Sí? Hola, buenos días. Hola, hola. En el cuadro anterior, no sé si me da la sensación de que la autorrealización A ver. no aparece, o es de otro ámbito, porque son necesidades de la persona. Por la frustración, por ejemplo. Sí, ahí quizás lo que falta es, hay un concepto que está asociado a la autoestima, que es que en inglés es el self-confidence, que es la autoconfianza. ¿Ah? Y eso tiene que ver con, porque la autoestima, ¿cierto?, es variable y depende del contexto. Y es normal que sea así. Hay días que nos sentimos súper capaces y otros días que no. La autoconfianza es una construcción que tiene que ver con todos estos otros elementos. ¿Ah? Y eso es lo que nos permite, por ejemplo, ir logrando metas en todos sentidos. Y yo creo que es más asociado a lo que comenta. ¿Sí? Que es insisto, no hay mucho estudio en habla hispana, pero lo pueden buscar por self-confidence, ¿ya? Que es un concepto más nuevo y que engloba todo lo que está acá, ¿sí? Sí, pero gracias por eso. ¿Ok? Y bueno, ¿qué hora es? A ver, ¿qué hora es? Ahí está Javier Cifuentes. Ya. Ahí está Javier Cifuentes. Perfecto. Entonces, todo esto, ¿cierto? Vemos acá lo que nos permite construirnos como sujetos sociales. El cariño, la escucha, buenas palabras, ya soy lo que escucho, el temor, etc. ¿Sí? ¿Qué es la riqueza? ¿Ya? ¿Qué es la riqueza? Básicamente, lo que no se puede comprar con dinero. ¿Sí? ¿Qué sería, en nuestro caso, o lo que estamos viendo, o de nuestra lógica? El amor. Los afectos. Claro, exacto, los afectos. Una amistad genuina, de verdad, eso no se puede comprar, no se puede cuantificar. Si ustedes le pusieran precio a la relación que tienen con su mejor amigo o su mejor amiga, ¿cuánto costaría eso? ¿Ya?
Los el pla- valores, profesor. los valores, ¿cierto? El placer de hacer lo que nos gusta, o de tener tiempo de hacer lo que nos gusta, el poder sentir que somos como deseamos ser. Es decir, esto es súper interesante. Esto lo trabajamos una vez en un liceo eh, y causa como harto impacto en los estudiantes, ¿ya? Ellos lo trabajaron en grupo, hicieron dibujo y cosas así. ¿Por qué? Porque modifica un poco este paradigma de que la riqueza es cuánta plata tenemos en nuestra cuenta de ahorro o cuántas cosas materiales tenemos, ¿ya? Y si modificamos ese paradigma, nos damos cuenta que somos ricos, pues. ¿Se fijan? Eh, Tenemos afectos, tenemos cariños genuinos, eh, y esto que no se puede comprar es la verdadera riqueza. ¿Ah? Es el tazón que le hacen los hijos a los papás o a las mamás para el día del padre, de la mamá, ¿cierto? O este lapicero, ¿ya? Que es único, que no se puede repetir, que claro, otra persona lo va a ver así como chuta, la cuestión no está nada muy linda, pero para ese papá o para esa mamá va a ser lo más lindo, lo más maravilloso. Eso, ¿cuánto valdrá? No se puede cuantificar porque hay afecto, hay un momento de vida. ¿Se fijan? Hay una vinculación que es específica, que es única, que es especial, que es entre usted y sus hijos, por ejemplo. Entonces eso no es cuantificable. Y eso es tener riqueza, ¿ya? Profe, el ¿Sí? vivir en un entorno seguro siendo mujer, por ejemplo, Por porque nosotros ejemplo, aquí en por Chile, no en ejemplo. Afganistán, así como están las cosas, somos Ajá, millonarios. exacto, sí, sí, sí. En vivir en un entorno con mayor igualdad de oportunidades, por ejemplo, para las mujeres, que hace 30, 40, 50 años atrás, por ejemplo, ¿ya? Claro, faltan cosas que mejorar todavía, pero si comparamos, estamos bastante mejor en eso, ¿se fijan? Y claro, todo eso tiene que ver con esta riqueza, ¿ya? Eh, por lo tanto, la idea es también enfocarnos dentro de esta dimensión, ¿sí? Enfocarnos dentro de esta dimensión, de este tipo de riqueza. Yo sé que con esta riqueza no vamos a pagar la luz, ¿cierto? No es que uno llegue a un papel y diga, ¿sabe qué? Yo soy mi mejor amigo Cristian y con esto le pago la... No, tenemos que trabajar igual porque hay un discurso racional, ¿cierto? Hay una realidad de la cultura que necesita que nos movamos dentro de lo cuantificable, ¿se fijan? Pero no por eso vamos a olvidar esto, ¿sí? Y esto nos permite vivir mejor, ¿ya? Perfecto, entonces, hasta acá, ¿estamos claros o no? ¿Sí? ¿Se entiende, no se entiende? ¿Cómo está la cosa? Profesor, otra riqueza, Y ¿Sí? profe, profesor, otra riqueza puede ser ayudar a los demás, Exactamente, ser exactamente. solidario. Exacto, sí, sí, sin duda, sí, 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 El sí. altruismo. Escuché por ahí que los que ayudan y son más solidarios se sienten bien, son más felices, se sienten bien con uno mismo. Bueno, Sí. yo también lo he experimentado, no tan solo lo he escuchado, sino que Sí, o sea, la sensación es incomparable. ¿Ah? Gana mucho más uno que la persona que le está entregando, por ejemplo, ¿cierto? claro, Cuando, mi señora está en una agrupación, entonces la idea era repartir panes a la gente en la calle, pues, ajá, la plaza, los vagabundos. ajá, Yo al principio no quería, ya, pero dije, ya vamos, ya, ¿por qué no? El único que sabe conducir, ya, entonces subimos unos termos, unos sándwiches, ajá, colación, mm, y increíble, pues, o sea, uno se siente bien entregando eso. sí, sí, sí. Yo creo que sería interesante que todos pudiésemos tener alguna experiencia de ese tipo. Yo sé que a lo mejor muchas personas que están acá en forma desinteresada y anónima han tenido esos gestos, pero de verdad que es enriquecedor y se enriquece esto, que es el espíritu. Y claramente uno recibe muchísimo más de lo que está entregando. Pues una experiencia que uno debiese eh, introyectarla, ¿cierto? Al repertorio de las experiencias. ¿Alguien le levantó la mano por ahí o no? Paula creo que...
Sí, con lo que decía Marcelo se me vino a la mente, igual quizás no tan relacionado, pero que igual podría por ahí aportar. También como llevándolo a la clase, sobre Ajá, todo para los que son profe jefes quizás, ajá. un esquema que se llama Ikigai, no sé ¿Ya? si lo has escuchado, No, 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 a ver. donde es como la sensación, Ikigai en el japonés, la traducción significa el sentirse realizado. Ajá, Entonces muestra 4 aristas que nosotros deberíamos buscar en nuestra vida para sentir como esa plenidad del ser, que es, lo voy a escribir en el chat para quien lo quiera buscar después, que es encontrar algo que te guste hacer, algo en lo ajá. que eres bueno haciéndolo, algo que te pueda dar remuneración económica para tu sustento y algo que el mundo necesita. Con el Mira, último mira. punto fue que me acordé con lo que mencionaba Marcelo. Y que si tú logras esas 4 aristas, te sientes pleno, realizado y como contento contigo mismo. Es interesante para trabajarlo como en orientación vocacional. Súper, súper. Oiga, Paula, eh, ¿me escucha o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Paula? Sí, sí, sí. Sí, ya. Oiga, ¿usted podrá preparar algo para unos 10 minutos para el miércoles y yo le doy un punto para la próxima evaluación? Algo de eso. Interesante desafío. Sí, ¿Sí? podría ser. ¿Ya? Pero para el miércoles. Para el miércoles, ¿sí? ¿Ya? Calcúlelo en unos 10 minutitos, 5 o 10 minutos, por favor, ¿podría ser posible o no? ¿Ya? Acepto el ¿Sí? desafío. Ya, y ahí, de ahí tiene un punto extra para la evaluación, ¿ya? Para la primera evaluación, ¿ya? Perfecto. Porque me parece súper, no lo había escuchado, me parece súper interesante y como usted, docente, lo ha aplicado, me interesa también articular lo que es lo teórico con su experiencia, ¿ya? Perfecto. Entonces, Paula nos va a acompañar el próximo miércoles, ¿ya? En lo que se viene, el Common Attractions, ahí ¿cómo es que se llama, perdón? Creo que lo escribí en el chat, ¿o no? Sí, lo escribí en el chat. Ah, ya. Ikigai. Ikigai. Ya, perfecto, súper. Qué bueno. No lo conocía, así que vamos a estar ahí expectantes a eso. Gracias, Paula. ¿Ah? ¿Quién más ha levantado la mano? Mirna. Buenos días. Hola, Buenos días, hola. profesor. No, quería hacer una, a ver, mencionar en que cuando uno tiene la posibilidad de hacer algo por alguien, uno parte por agradecer y es el pensamiento que queda de que uno está en la posición de ayudar Ajá, y no en la posición que está el otro. Y eso es algo que queda, que permanece. ajá, ajá. Sí, sí. Es un aprendizaje súper intenso, ¿cierto? Vivir ese tipo de experiencias. Y como su compañera, permite cambiar los lugares también para comprender mejor al otro. Sí, sí. Así que los que puedan hacerlo, háganlo. Profesor, otra Sí, cosa que me acordé, yo estaba con mi primo en la plaza hace años. ajá, Entonces, no sé, me dio pena una persona pidiendo limón. Y yo justo estamos con barquillo, con mi primo. ya, Y se me ocurre regalar el barquillo. ya, Y mi primo se enojó. Dijo, oye, ¿qué hiciste? Le regalé el barquillo. No, pero ¿cómo se te ocurre? O otro también, yo le di plata. Entonces me dijo, hoy no, si son charlatanes esto. Ya está bien, a lo mejor puede ser charlatán, pero hay personas que no son charlatanes. Entonces, sí, po, sí, po. Pero mira, eh, lo que importa es el acto. Lo que importa es el acto, ¿ya? Miren, por ejemplo, ya que están contando experiencia, ustedes les voy a contar una experiencia que yo tuve. Eh, Corrí el año 2005, ¿ya? Y estaba trabajando en el CEFAM el externo de la Avenida Francia. Estaba viendo pacientes y abrí la puerta para llevar un paciente y había afuera una señora, una viejita muy así, vulnerada, triste, ¿ya? Y dije, chuta, ¿qué le pasa, señora? No, estoy mal, ¿me puede ayudar, por favor? Tengo que hacer unos trámites y no sé, mostró unos papeles y tenía que ir al departamento social que queda ahí por el terminal de bus acá en Valdivia, ¿ya?
Entonces pedí permiso en dirección, dije yo la llevo, hagamos los trámites, la llevé, hicimos los trámites, después volvimos al CEFAM, le conseguí un hora médico, y me dijo no, que vivía con sus nietos, ella sola y todo el asunto. Y era esa época como de Navidad. Entonces yo después la ficha vi la dirección y dije, oye, pues no cuesta nada hacer un gesto, ir a dejar alguna cena de Navidad para que la pasen bien y compartan. Ya entonces me acuerdo que fui, busqué la dirección y llegué a su casa. Y primero la casa no era una casa muy vulnerada ni nada de eso, ¿ya? Toqué la puerta y me abrió la señora, pero no era una viejita. Era una persona que era harto más joven, que estaba maquillada, estaba con otra ropa, y cuando me vio se sorprendió. Es decir, era una performance que hizo la persona esta. Yo me sentí súper mal porque me sentí utilizado, me dio lata, me dio pena, me dio rabia todo ese asunto. Igual le dejé las cosas y me fui. Yo después lo conversé con un colega y me dijo eso, mira, si no importa, si lo que pasa ahí es que tú hiciste un gesto de corazón espontáneo, y eso es lo que vale. Ahora, si la señora, ella verá qué hace con eso y a lo mejor también para ella es un aprendizaje, pues, por ejemplo. ¿Se fijan? Entonces, muchas veces la gente va a decir, claro, no, esto es así o asá, o deberían trabajar. Ustedes hagan lo que les surja de corazón, ¿ah? Porque en el fondo la espontaneidad y la nobleza del acto es lo que vale. Ahora. Cómo lo utilice la otra persona, eso ya es un aspecto que no pasa por el control de uno. ¿Se fijan? Así que la experiencia de Marcelo también va por ese lado. Él sintió de corazón que quiere tener un gesto y bueno, ya después depende de la otra persona cómo lo toma. ¿Ya? Bien. ¿Hasta acá estamos claros entonces? ¿Sí? ¿Sí? Sí, profesor. Ya. Oye, ¿haremos un break o no? ¿A qué hora hacen break ustedes, por lo general? ¿10:30, 11 o no? ¿A qué hora hacen el break? Como las 11 veces, profe. Ya, hagámoslo a las 11 entonces, ¿ya? Queda poquito, ¿ya? Ahí, de ahí vamos a buscar algo con azúcar para que las neuronas tengan ahí un poquito de alimento, ¿ya? Ya, entonces, vamos avanzando y ojo que es lindo hacer gestos con personas, ¿cierto? Pero también es bueno partir desde casa, ¿ya? Es decir, si a veces notamos que estamos un poco lejanos de nuestra gente, de nuestra familia, hagámoslo también con la casa, o sea, ese también es un gesto lindo, ¿sí? También es un gesto importante que nos va a ayudar a sentirnos mejor, ¿sí? ¿Quién levantó la mano? Vi ahí una que me indicaba, pues no sé quién. Patricia. ¿Patricia? Sí. ¿Estará por ahí o no, Patricia? Sí, aquí estoy. Ya. ¿Me escuchan? Ya. ¿Sí? Sí, puse ahí en el chat una página, es de una fundación, hablando esto de ser altruista, de ser Ajá. generoso. Ajá. De repente nosotros podemos ser generosos sin saber que podemos hacer algo realmente que no estaba pensado en nuestros planes, digamos. Ajá. Hay una fundación que está en Chile hace 2 años más o menos, que es a nivel mundial, se llama DKMS. Es Ya. una agrupación que busca el gemelo genético en todo el mundo. Y Mira, es para lograr encontrar donantes que donen células madre para personas con leucemia, especialmente niños. Ajá. Ya. Estos pacientes ya se supone que intentan todas las terapias habidas y por haber, y ya su última opción es un trasplante de médula ósea. Y por Ajá. ejemplo, yo me enteré de esto porque me llegó un link a través del consultorio, porque yo trabajo en un sector rural, ¿ya? Y era una charla que daban por Zoom y Ya. para que los que quisieran se inscribieran y todo. Ya. Ya, pues yo me inscribí, mandan a la casa un sobrecito con los cotonitos que tú sacas una muestra de saliva y eso lo envían a, me parece que a Alemania a estudiar, y ahí estudian si uno tiene un gemelo genético. Entonces, si por ejemplo uno es compatible, tú puedes ser donante, ellos te pagan, tú tienes que ir a Santiago, a la fundación, y te saca las células madre a través de un sangre, o a veces directo de médula, pero te financian todo y tú puedes ser donante de cualquier persona. Generalmente
por ejemplo, los europeos tienen más posibilidad de encontrar gente en Europa, porque ellos ya, la fundación es Ajá, mucho más antigua y hay muchos más inscritos, ajá, pero en Chile hay menos. ajá. Y eso se da transversal, o sea, de otros países han sido donantes para niños chilenos y de aquí para extranjeros. Entonces ahí incluso en la página muestran los casos y es bien impresionante porque uno no pensaría que puede serlo. Y uno puede ser Exacto. donante hasta los 61 años. Y puedes ser Mira, donante hasta 4 veces en tu vida. Y no tiene ya, ninguna consecuencia para ti. Es todo súper cuidado. ya, Así que le invito al grupo a que vean, porque como saben, de repente pueden ayudar a alguien que ni siquiera sabían que existía o que ustedes tenían esa posibilidad y no les cuesta nada, es claro. gratis. Y es súper importante porque la leucemia es una enfermedad muy agresiva y como en todas las cosas, así como la donación de órganos también está tan baja, bueno, esto es más sencillo que una donación de órganos, no tiene mayores consecuencias para el donante y implica un cambio de vida para el que es afortunado y lo llaman. Algunos tal vez no lo llamen nunca, pero a otros mostraron los casos que llevaban un año inscrito y los llamaron, pues encontraron a alguien Ya, en otra parte del mundo. Entonces, es algo que a lo mejor todos podemos hacer para ajá. que investiguen. Hay videos muy bonitos ahí en la página para que se motiven. ¿Cómo saben si a lo mejor les toca? No, Es súper. algo muy satisfactorio. Yo recién me inscribí y lo hice. Ya me llegó, a los 4 días me llegó el sobre con los cotonitos, lo Ya. envié, el envío es gratis a través de Correos de Chile y bueno, ojalá algún día me toque, me encantaría. No, Eso. gracias Patricia por el dato, sí, esa es la idea, ir complementando, ¿ya? Informaciones que uno no conoce, así que gracias Patricia por el interesante y beneficioso dato que nos trae, yo no sabía que existía eso, así que le agradezco también, ¿ya? Bien, había levantado la mano Javier y Antonieta. Javier Cifuentes y Antonieta. Sí, profesor, ¿me escucha? Sí, sí. Hola, profesor, buenos días, compañero. Bueno, ahí tengo algunos problemitas de señal, pero me hace mucho ruido lo que hemos estado conversando en este ratito. ¿Usted me Ajá. escucha bien? Sí, lo escucho perfecto. Claro. Bueno, todos tenemos diferentes formas. Yo tengo formación cristiana, entonces Ajá. viene de algunas, claro, todos tenemos algún tipo de motivación al respecto de lo mismo. Entonces, por ejemplo, duele el alma, el espíritu o algo que lo que tenga cada uno, cuando uno trata de cualquier medio poder hacer algo en beneficio de tu comunidad y no recibir el apoyo. Ajá. Cuando uno habla justamente de la caridad parte por casa, que es justamente ese pensamiento, uno dice, chuta, ¿qué cuesta con decir, dale, no te puedo ayudar económicamente, pero el apoyo moral muchas veces es suficiente como para que uno diga, chuta, estamos haciendo bien las cosas. En lo personal, yo llevo una campaña de donación de instrumentos y he tocado muchas puertas a mi regreso a Chile y solamente he escuchado, gracias, te vamos a llamar, mira, y ni siquiera estoy pidiendo dinero, solamente a veces pido con que, mira, ayúdame a poder compartir esta información o poder llegar, y como te digo, al final te terminan tratando de, oye, después de que se dan cuenta que el trabajo es bueno, te dicen, oye, podrías formar parte de nuestro comando, Ajá, y empiezan sí, a ajá. politizar algo, que uno quería pasar piola. Ajá. Entonces, desgraciadamente, cuando uno trata de hacer algo y esto está funcionando, tratan de buscar siempre algún tipo de divisa o algo que no, quizás no es monetario, pero quizás el hecho de colgarse de algo que tú estás haciendo. Ajá. A mí no me interesaría en lo más mínimo, pero como que se ensucia. No sé si me explico. El espíritu cambia, el espíritu original de la acción cambia. Claro, entonces, por suerte de repente los chiquillos, los mismos alumnos, ahora con ellos mismos yo llevo la promoción de esto mismo, de reparar instrumentos para otros chicos que no tienen el acceso, entonces como que cuesta que de repente una autoridad, yo peleo por botes de pegamento y no es para drogarme, pero es para pegar instrumentos, o sea, yo feliz si alguien de repente hace una donación de 5 litros de cola fría, porque el resto de cosas se van reparando, entonces ese tipo de cosas uno le dice, escucha, no tendría que salir de mi bolsillo y desgraciadamente ya lleva 3 años saliendo de esa forma. Como que me gustaría que de repente llegara, no sé, un mecenas, se abre el cielo y dijera, mira, tienes un bote de pegamento. Pero, ¿me entiende, no? Sí, sí, sí. Eso, profe. Sí, gracias Javier por su experiencia.
Sí, a veces sucede eso, que hay cosas que se hacen de forma con tanto corazón y a veces tan artesanal también. ¿Ah? Y como usted dice, cuando la gente empieza a ver resultados, empieza a valorarlo en tema de cómo me sirve a mí, ¿cierto? ¿Cuáles son para mí los dividendos que puedo obtener de eso? Y ahí cambia, como mencionábamos, el espíritu de la acción. Pero lo que usted está haciendo es una cuestión que es de esto que hablamos, que no es cuantificable, ¿ah? Y que es algo, ¿cómo decirlo? Algo de carácter inmanente, ¿cierto? Esto que no adquiere valor por una transitividad monetaria o no adquiere valor con que yo hago esto por ti, pero tú después tienes que devolverme esto, ¿ya? Es inmanente, algo que es esencial, algo que es humano. Y esa es la riqueza, y a veces cuando estas cuestiones se institucionalizan, quizás pierden ese sentido, entonces es interesante ver cómo ojalá mantenerlo, ojalá que exactamente haya más gente, y aquí mismo en este grupo podamos entre todos colaborar o compartir la información para que la pueda dejar en el chat o lo envíe en los correos de los compañeros y las compañeras, pero son labores súper enriquecedoras. Son labores súper enriquecedoras. Así que Javier, para que nos deje ahí algún tipo de información, tal como dice usted, para colaborar o para difundir. ¿Ya? ¿Ya? Perfecto. Antonieta, ¿algo quiere comentar? Sí, profesor, respecto a lo que había mencionado anteriormente en la clase, respecto a la pulsión de vida, Sí. Quedé con ese concepto. ¿Qué tiene que ver la pulsión o qué nexo hay con el instinto o diferencia o similitud? Porque me suena como a instinto. Lo que pasa es que, bueno, son conceptos, a lo mejor ahí yo metí conceptos que son más complejos porque vienen del psicoanálisis, pero Sí, por ese lado me fui sí, porque sí, me sonaba como a las definiciones de Freud. sí. Lo que pasa es que el instinto en psicoanálisis tiene que ver con un aspecto del psiquismo que viene incorporado, ¿ah? Que viene incorporado, ¿sí? Y que no se usa mucho porque en psicoanálisis se basa más en las pulsiones que emergen desde el inconsciente. Una pulsión es una energía que está estructurada en función de cómo nos vinculamos, ¿ya? Y esa pulsión es una fuerza, es un empuje, ¿sí? Pero que adquiere sentido cuando atraviesa la barrera de la represión, ¿ya? O sea, por eso le digo, explicarlo así. Que tiene un fin. Sí, Una pero, pulsión tiene un fin. sí, pero, o sea, tiene un origen, una meta, un fin, un empuje y una fuente. Pero para entender eso, hay que partir de otros elementos previos. Aquí lo importante es quedarse con el concepto de pulsión, ¿cierto? Que son dos fuerzas de empuje psíquico, ¿ya? Que son de vida y de muerte. En todo caso, esa teoría de las pulsiones fue la más antigua de Freud. Hay teorías más previas de su trabajo. Eso es como lo último que él hizo. Y las pulsiones de vida, compréndanlas como todos los afectivos favorables que me ocurrió, y las de muerte, todos los afectos dolorosos. Y esas dos pulsiones están siempre en nuestra vida. Están siempre ahí, ambas coexisten, por así decirlo. Entonces, Profesor, ¿y siempre nos van a dirigir hacia una acción? Siempre, sí, porque buscan un objeto, buscan un objeto, o sea, tienen una finalidad que va dirigida hacia un objeto que está determinado por las vinculaciones psíquicas que tuvimos en la infancia. ¿Ya? Pero como le digo, eso, mire, escucha, bueno, ahí le voy a compartir un link, voy a ver si puedo, un link yo hago esta clase en otra universidad de psicoanálisis, así que si te interesa le comparto el link para que lo pueda ver, para que se entienda, porque hablar de pulsiones es hablar 2 o 3 clases solo de pulsiones. ¿Ya? Ah, ya, profesor. ¿Ya? Así Ya. que eso... Creo que me interesó. Profesor, ¿y la pulsación es la que tiene la fuente, el empuje? Sí, todo eso, sí.
Sí, En las realidad ya. pulsiones. Sí, las pulsiones, sí. Exactamente. Exacto. ¿Ya? Algo iba a decir, pero bueno, ya no importa. El Alzheimer a veces El link, profe. me empieza ahí, sí. Ahí después lo... Profe, ¿Sí? un dato de utilidad nomás, a la Dime. compañera Camila Labrín se le cortó la luz, ya, así que pide Ah, las ya, disculpas. ya, no hay problema, sí, Ya. se entiende, no hay problema. Gracias por comunicarnos. Bien, entonces, nos vamos a las emociones, ¿ya? Miren, conceptos de emociones vamos a encontrar miles. El que nosotros vamos a usar es que son el motor de la acción. Este concepto lo acuñó Susan Bloch, que trabajó con Maturana y con Varela en los años 70, ¿ya? Se escribe Susan Bloch, ¿ya? Ella tiene un... A ver si por aquí va a ser que está la Susan Bloch. A ver, no. Acá está, ahí está, ella. Vamos a trabajar con ese concepto de emoción, ¿ya? Tiene un libro que se llama El alba de las emociones, que es un libro que utilizan, bueno, la psicología, trabajo social y los actores y actoras, porque ella creó un método para que los actores pudiesen conectarse emocionalmente y expresarlo en sus actuaciones. Ya hay todo un proceso ahí fisiológico de por medio, ¿ya? Una mujer muy, muy inteligente, seca ella, ¿ya? Insisto, trabajó con Maturana y con Varela en los 70. No sé si está viva porque es como bien grande ella. A lo mejor sí, ahí tendrán que averiguarlo si está viva, ¿ya? Pero ¿por qué es el motor de la acción? Porque en el fondo dirige nuestra conducta y influye en nuestras percepciones, ¿ya? Esto es interesante porque en el fondo percibimos desde la emoción que sentimos. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, cuando uno está con tristeza, ¿cómo ve la vida? ¿Quién me puede decir? Todo gris, todo triste, Sí. todo feo, Todo gris, pesimista, todo triste, negativo, nada me va a resultar. todo Cuando mal. todo mal, ¿cierto? Cuando uno está con alegría, ¿cómo ve la vida? Todo resulta. Todo resulta, tengo energía, Optimista. echémosle para adelante, optimismo, exacto. ¿Ya? Positivismo. Exacto. Cuando tengo miedo, ¿cómo veo la vida? Con angustia, con inseguridad, temor. ¿Ya? Bien. ¿Quién más puede Con comentar? límites, barreras, Con obstáculos. límites, exacto, con barreras, ¿cierto? ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué pasa cuando estamos con rabia? ¿Cómo vemos la vida? ¿Quién puede De una comentar? manera frustrante, ¿Ya? ¿Qué más vemos cuando estamos con rabia? a veces ni la vemos, pues la rabia nos ciega. Nos ciega la rabia, ¿sí? Es decir, lo importante de esto es que percibimos la vida desde la emoción que estamos sintiendo. Esto es súper importante y cobra mucha relevancia cuando estamos frente a procesos de aprendizaje. Si tenemos un estudiante que tiene miedo porque el profesor es hostil o es muy dictatorial o castiga, el estudiante no va a aprender. Porque la Pienso, emoción luego existo. exacto, porque lo que persiste en ese momento y cómo percibe es el temor. ¿Y el temor qué hace? Paraliza, inmoviliza o prepara para el ataque, por ejemplo. ¿Se entiende? Si tenemos, en cambio, cuando ustedes hacen clase y tienen un curso o varias personas que están alegres, y no me refiero así riéndose todo el rato, sino que uno nota que hay una alegría en cómo se aprende, se va a aprender bastante mejor, ¿sí? Es decir, ojo que siempre debemos comenzar a percibir antes de que instauremos, ¿cierto?, algún proceso importante o que conversemos con el jefe para pedirle aumento de sueldo, hay que mirarle la cara. ¿Ah? Porque si está con la cara enojada, nos subirá el sueldo, ¿no? ¿Qué creen ustedes? Nos Luego es que nos despide al despida, tiro. Nos va a lo despedir. despide. ¿Qué me vienes a molestar? Tal por cual, no te da. Ya, por ejemplo, ¿ya? Es decir, esto es fundamental. Esto es fundamental.
a veces queremos hablar cosas importantes con alguien y ese alguien, uno lo ve en el rostro que está con rabia. Y nosotros que insistimos, pero es que escúchame, pero es que no va a salir nada bueno de eso. Porque esa persona está percibiendo desde la rabia. Y cuando estamos con rabia somos capaces de decir cosas muy feas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque desde la rabia tiene sentido decir eso. Pero cuando salimos de la rabia, ¿qué decimos? Chuta, la mansa metí de patas, en realidad yo no quería decir eso. Claro, ¿cuándo nos damos cuenta? Cuando salimos de la rabia, por ejemplo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Es decir, poner ojo en nosotros y en el resto, ¿cuál es la emoción que está predominando en ese momento? Porque aunque seamos muy racionales, percibimos desde la emoción que estamos sintiendo. ¿Sí? ¿Estamos claros en eso, no? Profesor, Sí, una profesor. consulta. Ajá. ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Sí? Cuando nosotros, por ejemplo, estamos con una emoción de rabia, ¿Sí? cuando pasamos por situaciones más o menos complicadas, Ajá. o no nos salen las cosas como nosotros queremos, ¿cómo podemos controlar esa rabia para no poder, en pocas palabras, dejar la escoba en el momento o la situación con las personas que nos rodean? Porque es muy difícil controlar ese tipo de emoción. A mí, en ese sentido, la emoción de la rabia cuesta controlarla, más que la tristeza y los otros tipos de emociones. Sí. Bueno, Yolanda, ahí hace una pregunta, hacen buenas preguntas porque son cosas súper complejas que hay que tratar de darle un sentido. Es complicado. Bueno, primero nos damos cuenta lo intensas que son las emociones, ¿cierto? Cuando las estamos viviendo nos damos cuenta lo intensas que son, y a veces no nos damos cuenta y las personas nos retroalimentan, oye, aquí te pasaste, o no sé, o sea, primero escucharnos a nosotros mismos en nuestra ejecución emocional o a las personas, ¿ya? Ahora bien, uno siempre está tentado, por lo general, a que me digan o me den los pasos de cómo yo controlar mi rabia, por ejemplo, ¿cierto? Y ahí es donde aparecen todas esta oferta de que a través de ciertos pasos, respirando, la cuestión, eso es superficial. Si yo tengo no un problema, si yo me doy cuenta que la rabia es muy intensa en mí y a veces no logro controlarla de forma adecuada, eso es una señal de algo, ¿cierto? Y eso yo debo trabajarlo, pero no va a ser instantáneo. No es que alguien me aplique un cuestionario, me diga cuál es mi punto alto, que me enseñe a respirar, ¿ya? O sea, me va a servir funcionalmente, pero no va a modificar el origen o lo que genera esa rabia. Yo lo que le aconsejo ahí es tratar de buscar algún tipo de ayuda que le permita entender de dónde viene esa rabia, porque ojo, no se olviden que la expresión de algo es presente, pero que tiene que ver también con toda nuestra historia. Es decir, yo me enojo por lo que me pasa ahora, pero la intensidad de esa rabia es por todas las otras rabias que yo tuve también en mi historia personal, por ejemplo. ¿Se entiende, no? Yo, por ejemplo, puede que me enoje por algo ahora y cuando esa molestia es coherente con lo que me la produce, no hay ningún problema, se me pasa. Pero cuando yo digo y me doy cuenta y digo, pero tanto me descontrolé, o sea, fue para tanto, cuando yo me doy cuenta que no hay relación entre lo que activó mi rabia y entre la ejecución o la expresión de mi rabia, es porque hay más cosas ahí. No solamente mi rabia de ahora, sino que son elementos de mi historia que se desbordan también, que aprovechan de salir cuando yo estoy expresando mi rabia, ¿ya? Entonces, yo lo que recomiendo ahí es algún tipo de acompañamiento, ¿ah? Que le permita, comprender, elaborar esa rabia y de ahí sola va disminuyendo, ¿ya? Es lo ideal. Inviertan en ustedes, pues si esa es una buena inversión, invertir en uno, en conocerse mejor, en tramitar sus afectos, uno se va liberando de hartas cosas, ¿ya? ¿El cultivo de las emociones, profesor? Sí, ese debe ser un aprendizaje permanente, que uno nunca termina de
de elaborarlo, porque uno es distinto a través del tiempo, entonces el manejo de las emociones es distinto también a través del tiempo. ¿Se fijan? Claro, me estaba pensando en lo que usted decía, profesor. Sí. En el presente hay algo de pasado, ¿no es cierto? Ajá, Cada sí. vez que... Sí, sí, sí. O sea, siempre todo es presente, pero es como el pasado ejerce una influencia en cómo las cosas suceden ahora, porque no tenemos acceso a lo que pasó, ¿cierto? Sino que lo que pasó ejerce una influencia en lo que hacemos ahora. Por eso que es presente. Muchas veces uno ve en las películas que le dice el psicoanalista o el psicólogo, dice, hábleme de su infancia. No, eso no funciona así. Es cómo yo ahora elaboro y cómo me influye ahora lo que me pasó antes. Que no es lo mismo que hablar de mi infancia. No sé si me explico. ¿Te fijan o no? Una cosa es tratar de tener una foto de lo que me pasó antes, porque el pasado no existe, el pasado es inaprensible. ¿Ya? Con lo que trabajamos ahora es con lo que ahora me sucede, pero que Claro. viene de mi construcción presente en torno al pasado. Profesor, ¿Sí? una consulta. Sí. Así como tenemos un acervo cultural, Ajá. deberíamos también tener un acervo emocional. Exactamente, sí. Esa es la inteligencia emocional, pero no planteada desde la manipulación de las emociones, sino desde la habilidad emocional. Ajá. Exactamente. Desde esta espontaneidad y sinceridad consigo mismo. ¿Ah? Porque no hay emociones buenas o malas. Esa connotación la genera la cultura, ¿cierto? La cultura Pero hay dice, una consulta. Sí. Las personas que tienen, por ejemplo, en tanto las emociones también tienen un lado biológico, un lado químico. Por Sí, ejemplo, son un efluvio, son Ajá. algo que, un químico que se está liberando. ¿Qué pasa con el tema de las personas, por ejemplo, que requieren de litio o requieren de componentes químicos, Ajá. por ejemplo, para regular, que ya no pasa por su acervo cultural, sino que pasa no sé, por algún organismo, alguna enzima, alguna cuestión, algún químico que no se libera? Sí. Esa es un buen comentario porque en el fondo nosotros tenemos dentro de nuestro sistema, tenemos un cerebro arcaico, por así decirlo, ¿cierto? Y ahí donde están estos afectos que son primarios, que los compartimos con el resto de los animales, que es esto de la supervivencia, que es del ataque, que es de la huida, y que es lo que finalmente nos ayuda a construir el miedo, por ejemplo. ¿Ya? Eso está en nosotros y que es una reacción biológica. ¿Ya? Sobre eso tenemos la corteza, la cuestión cultural, y ahí sofisticamos las emociones, pero primero somos eso, ¿ya? Y bajo ese marco biológico, estructuralmente, claro, hay funcionamientos que requieren de un apoyo. Por ejemplo, su compañero ahí menciona el litio, ¿sí? Pero eso es para trastornos depresivos más endógenos, ¿cierto? En donde el componente que tiene mayor peso es la parte biológica. La mayoría de las depresiones, el componente más importante es ambiental, ¿cierto? Por lo tanto, requiere un tratamiento psicoterapéutico y un apoyo farmacológico para tratar los síntomas. Pero hay enfermedades o cuadros clínicos que son mucho más endógenos. Es decir, aquí el ambiente no tiene mucho que ver, tal como comenta su compañero, sino que tiene que ver más nuestra constitución estructural desde el funcionamiento biológico. Y en ese caso, claro, se sigue investigando y en los tratamientos de depresión endógena más complejas se requiere tratamiento de litio. El tema está en que estamos en un momento en donde, si bien es cierto, hay una batería farmacológica muy amplia y cada vez más sofisticada, siempre quedan aspectos por reconocer en donde hay un efecto que es favorable, pero como el cerebro está todo interconectado, también van a haber, por así decirlo, repercusiones en otras áreas. ¿Ya? El tratamiento con litio sirve para mejorar la calidad de vida, pero también tiene efectos secundarios, ¿ya? Como todos los medicamentos, en mayor o menor medida. Pero sí, cuando veamos la salud mental, vamos a ver, ustedes van a poder identificar aquellos trastornos que son endógenos, como por ejemplo las depresiones, y otros trastornos que son psicógenos, que son aquellos trastornos que están
constituidos principalmente por el efecto del ambiente y de la cultura. ¿Ya? ¿Ya? Eso. ¿Alguien más había levantado la mano, no? ¿O eran manos que habían de antes? ¿Sí? Yo, profesor, quiero hacer una ¿Ya? consulta. ¿Sí? Disculpe tantas preguntas, pero necesito hacerle esa consulta. ¿Sí? Mira, lo que pasa es que yo necesito saber, no sé, no es un tema que se trata ahora, sino cómo usted identifica a una persona, por ejemplo, que está teniendo problemas de crisis de pánico. Ya. Le hago esa consulta con una persona cercana a mí que más o menos para identificar por qué se produce eso. Sí. Mira, así... Porque no se sabe si es depresión o crisis de pánico. Entonces, esa es como la duda, porque esa persona se va a tratar en unos meses más con un psiquiatra, ya. porque acá en Valdivia las horas están muy escasas, pero es muy difícil de identificar qué clase de diagnóstico tiene esa persona, porque es muy raro la reacción que tiene ante situaciones de estrés. Sí. No reacciona de forma normal como cualquier persona. Sí. Mira, así súper resumido, porque como te digo, es más complejo. La depresión con el estrés y el trastorno de pánico, esos son como primos, tan emparentados. Si yo tengo un cuadro de estrés permanente, va a virar a depresión. Si que no me trato el estrés, viran en depresión. Y por lo general, las depresiones cursan con ansiedad, son trastornos mixtos, ansioso-depresivos. Es muy raro ver una depresión pura, sino que la depresión va con ansiedad. Pero en muchos casos, esa ansiedad está asociada también a un trastorno de pánico, ¿ya? Es decir, lo más probable es que cuando hay trastorno de pánico, hay también un cuadro depresivo, está esa comorbilidad, ¿sí? ¿Qué es el trastorno de pánico? Supongamos que yo un día estoy en mi casa y me empieza a faltar el aire, empiezo a sentir un calor fuerte, siento taquicardia, empiezo a sudar frío y pienso que me voy a morir. Es un trastorno de pánico. Esos son los síntomas Profesor, clásicos de un trastorno de pánico. Profesor, ¿Sí? y por ejemplo, mire, ya la persona pasa por una etapa de estrés. ¿Sí? Esa persona, por ejemplo, sin dar nombres, esa persona juntó muchas emociones durante mucho tiempo. Ajá. Y llega un lapso de su vida en donde tiene que enfrentarse a una situación un poco complicada en su vida y no reacciona bien ante dificultades. Y el tema es que le pasa eso lo que usted dice, de que le falta el aire, empieza a tener Ajá. problemas Ajá. del corazón, de taquicardia. Ajá. Lo otro, por ejemplo, las articulaciones del cuerpo se le Ajá. empiezan a atrofiar y produce convulsiones en Ajá. ese momento, cuando está Ya. pasando esa crisis. Claro. Aparte del problema para respirar y la Ya. sensación de que se va a morir. Claro. Entonces es bastante grave lo que le pasa a esa persona, ese familiar cercano que tengo yo. Ajá. Sí, mire, por Entonces eso va a sí, ser importante que lo vea un médico de salud mental o psiquiatra, porque las convulsiones ya son extrañas, o sea, los trastornos de pánico no son con convulsiones, o sea, hay la circuitería de la corteza, porque las convulsiones son descargas paroxísticas en la corteza que pueden ser parciales o totales, entonces eso ya obedece a un componente neurológico, psiquiátrico que hay que ver con más calma. Pero yo creo que ahí lo que necesita es, bueno, una buena evaluación psiquiátrica, un tratamiento farmacológico, hay depresión seguramente y también psicoterapia, porque los trastornos de pánico están asociados a problemas de vínculos primarios. Entonces hay que hacer un tratamiento ahí más o menos costoso. Pero con eso va a andar mejor. Pero partiría pero se por... puede tratar Sí, con fármaco. sí, va a andar bien. Ya. Pero yo Sí, partiría porque por yo par- ejemplo, cuando se producen convulsiones en esta persona, al finalizar las convulsiones, bueno, se produce una relajación de esfínter. Entonces, ahí es donde se ve que realmente convulsionó a la persona Sí, mira, en ese momento.
eso tiene pinta de algún tipo de epilepsia. ¿Te fijas? Claro. Sí, sí, porque cuando son, mira, si le viene sueño después Sí. de la cuestión es porque hay algún tipo de epilepsia. Sí, sí, porque la epilepsia puede ser de ausencia o de sueño, o sea que son por regiones o por toda la corteza, pero bueno, ahí, miren, si quiere después me escribe un correo y podemos conversarlo con más calma, ¿ya? No hay ningún problema. Ya. ¿Ya? ¿Ya? Ya. Gracias. Ok. Entonces, en emociones, ya, ya. En emociones, vamos a ver que existen distintos teóricos, ¿ya? Y estos teóricos nos van a comentar que hay distintos tipos de emociones, ¿cierto? Alegría, rabia, tristeza, miedo, sorpresa, asco son consideradas emociones. Anticipación también, que es una construcción mucho más sofisticada, ¿cierto? Y tiene que ver con imágenes cognitivas que generan, como dice, anticiparte ante ciertos hechos que desembocan en la activación de emociones, ¿ya? Pero nos vamos a quedar principalmente con la de Susan Block, ¿ya? Las emociones son el motor de la acción. Cuando les pregunten qué son, el motor de la acción, porque hay un montón de definiciones de emociones, ¿ya? Y bueno, ya estas emociones van a involucrar distintos aspectos físicos, psicológicos y la conducta, ¿cierto? En lo físico, cuando tenemos miedo, ¿qué pasa? Existe una hiperventilación, se libera adrenalina, el corazón late mucho más rápido. Se fijan, hay reacciones físicas. Hay reacciones psicológicas también, es decir, cómo enfrentamos la realidad desde esa emoción, ¿ya? Cuando estamos con rabia, nuestra capacidad de resolución se vuelve más limitada y tiende a generar también más resistencia en la escucha hacia las otras personas, por ejemplo. ¿Sí? Y la conducta, en el mismo ejemplo, tiene que ver con agredir o con defenderse o con huir, ¿ya? Dependiendo del tipo de rabia y de circunstancia. Es decir, son el motor de la acción, pero que influyen en aspectos físicos, psicológicos y de conducta. Y esto nos sirve para relacionarnos mejor, conociendo la emoción de la persona que tenemos al frente, conociendo también nuestra propia emoción y por tanto la de nuestros estudiantes. ¿Ya? Bien, entonces... ¿Expresión de las qué? Perdón, expresiones físicas, ¿cierto? Psíquicas, ¿ya? Que nos van a permitir poder comprender mejor las emociones propias y las de las personas con quien nos relacionamos, ¿sí? Que a veces lo pasamos por alto, ¿cierto? A veces no nos detenemos a comprender cuál es mi emoción y cuál es la de la persona. ¿Cuál de las dos tiene más mal aliento? Ya, ahí es. Las dos tienen mal aliento. Mal aliento. Oh, perdón. ¿Ya? Bien. Vámonos a un break entonces, ¿ya? Ya descansemos un ratito y vamos a ver con algunas actividades también para activarnos un poco más, ¿ya? Hasta acá Ok, profe. me interesa, ¿se va entendiendo? ¿Se entiende, cierto? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Ya. profe. Perfecto. Sí, sí. Ya. Entonces, Sí, profe. qué bueno, voy a parar la grabación.